Wico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano. 31 de enero de 2017. Hoy, en Wico Design, Open Source. Comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre Open Source. Y como el Open Source es algo para mí súper importante, he traído nada menos que a Ulises Gascón, uno de los organizadores conmigo de Open Source Weekends, un meetup mensual que se realiza en Campus Madrid, España. Hablaremos sobre la importancia del Open Source en la sociedad, sobre qué significa contribuir y qué implica que un software sea de código abierto, de software libre, y que no siempre es bien recibido por la sociedad. Muchas de las veces se nos pide que implementemos algo cuando a lo mejor no está en nuestra filosofía. Veremos todo esto y que también se puede vivir del software libre. El software libre tiene la ventaja de poder llegar a muchas personas, poder ser reutilizado, siempre y cuando lo acompañe una licencia adecuada, y además puede aportar mucho a tu aprendizaje, contribuyendo o simplemente que te contribuyan. Con esto espero que disfrutéis la entrevista y, como siempre, nos vemos al final. Bueno, lo primero, darte la bienvenida, Ulises. Muchísimas gracias por haber aceptado tener esta charla. Espero que muy amena contigo sobre Open Source, que es el tema que vamos a tratar hoy. Así que bienvenido a Wico Design. Muchas gracias por invitarme. Bueno, esta idea me hizo mucha gracia porque tú y yo nos conocemos ya desde hace algún tiempo. Surge porque siempre tenemos esa inquietud de hablar sobre el Open Source, y si organizamos un evento como Open Source, en el que acabamos de terminar, hoy día 14 de enero, pues cómo no, debíamos hablar de este tema tan necesario que tan en poca consideración se suele tener, ¿no? Bueno, yo creo que ya en poca consideración tampoco tanto, ¿eh? En los últimos años ha ido cogiendo mucho fuelle. O sea, ya no suena cuatro tíos raros en una cueva hablando de Linux, de evangelizaciones raras y de un software que nadie entiende cómo va y con unas interfaces muy poco manejables. Creo que ya en los últimos años se va extendiendo mucho el tema del software libre, y especialmente en el área de web. Sí, es importante. Pero como el invitado eres tú, me gustaría que te presentes, que nos cuentes un poquito de dónde vienes, cómo es que estás aquí, cómo es que se te ocurre ayudar a montar este eventazo, qué has hecho, qué tienes detrás, y que tienes un libro por ahí muy interesante que acabas de sacar. Así que cuéntanos un poquito, por favor. Sí, bueno, pues yo me llamo Ulises Gascón. Me dedico desde hace muchos años al desarrollo de web. He ido pivotando también no solo temas de desarrollo web, sino ahora pues también temas de Internet of Things, robótica con JavaScript y cosas un poquito más raras que a mí me gustan mucho. Principalmente, pues eso, aparte de full stack, estoy trabajando de freelance actualmente. Suele ser mi estado natural, y aparte de ahí suelo estar dando clases en ficticia cuando no estoy pues por el campus o por la comunidad open source haciendo y contribuyendo en proyectos. Y nada, hace pues esta misma semana saqué un libro sobre JavaScript para básico, o sea, con la idea de empezamos de cero, con un poquito de pseudocódigo, vamos escalando, llamadas Ajax y demás, para que la gente tenga el camino un poquito más fácil, ¿no? Sin todas las complicaciones de todo este ecosistema que tenemos ahora tan en ebullición. Y nada, y el libro en principio es gratuito, y todas las aportaciones que hayan, porque el Empuf te pone pues un precio relativo a partir de un precio mínimo, pues todo eso lo derivamos directamente a CodeClub como una donación. Entonces era un poco también una manera mía propia de contribuir un poco más a la comunidad y a hacer más fácil a la gente que llegue. Genial. Oye, pregunto, porque has dicho que eres profe en ficticia, pero ¿qué es ficticia? Porque hay gente que no lo sabe. Bueno, pues Ficticia es un centro de formación que está justo al leito de Príncipe Pío. Estamos dentro del Instituto de Cine. Somos independientes al Instituto de Cine, obviamente, pero bueno, dentro de Ficticia hay varias ramas de enseñanza. Una parte es la de web, obviamente, donde estoy ahí dando caña. Y luego también hay pues efectos, cine, 3D, todo eso, y por eso estamos dentro del Instituto de Cine y hacen muchísimas cosas muy locas con Cinema 4D y todas estas cosas. Pero vamos, yo estoy más en el área de web. Perfecto. Y para el que no lo sepa, este sitio está en Madrid. Nosotros somos de España, para la gente que nos oye desde Latinoamérica, con lo cual
cual, pues si en algún momento dado venís a Madrid, ya sabéis por dónde, más o menos, dónde solemos estar. Muy bien, pues la verdad que decía que es muy importante el tema del open source, y cuando preparábamos este programa hicimos una pregunta en Twitter y uno de los oyentes nos preguntaba que él, que estaba empezando, literalmente empezando en el tema del desarrollo, ¿qué podía aportarle el open source a él como desarrollador? Entonces yo te hago la pregunta y me gustaría saber qué opinas tú al respecto. Bueno, yo creo que el tema de ser alguien nuevo en el mundo de la programación o iniciarte una rama nueva de la programación, pues cuando lo haces, normalmente lo que estás intentando es ver cómo otras personas programan, ¿no? Aprendemos muchas veces por imitación, aprendemos muchas veces viendo lo que otros han hecho antes, ¿no? Entonces, cuando todo el código con el que puedes trabajar en principio está siempre abierto, pues tienes la opción de ver cómo se construyen las cosas, ¿no? Incentivas esa curiosidad, puedes tocar las cosas, puedes proponer cambios, vas adentrándote dentro de la comunidad. Es un juego que realmente te va a permitir crecer. Sobre todo, digamos que hay varias fases, ¿no? Tienes una primera fase en la que te vas acercando a la comunidad tímidamente, vas consumiendo repositorios, vas consumiendo librerías, coges el ejemplo y te lo llevas tal cual, ¿no? Luego ya vas creciendo como desarrollador, vas haciendo pequeñas mejoras para que se adapte mejor a tu programa, a tu pequeño script, y con el paso del tiempo llega ese día en el que por fin, por primera vez contribuyes, ¿no? Y decides mejorar alguna librería porque todos los demás lo usan, ¿no? He encontrado un bug, lo he solucionado, voy a compartir mi solución, ¿no? Entonces ahí es donde vuelves a tener la opción de aprender mucho de la comunidad por el simple hecho de que a la hora de contribuir de vuelta, otra persona revisará ese código seguramente, te darán opinión sobre tu idea, empezarán a cambiar tu código, evolucionarás, conocerás gente, y es una manera muy buena para mejorar en el mundo del desarrollo de software, desde una perspectiva pues de más de artesanía que de concepto mercenariado, ¿no? Que se lleva ahora tanto en el mundo del software. En eso estamos muy de acuerdo tú y yo, me parece. Además hay una cosa que a mí me ha pasado, no sé si es por mi background o cuál es el motivo, pero parece que cuando entras lo que mola mucho es aprender el framework de turno y nos olvidamos muchas veces de las bases. Pero no solo eso. Una de las cosas que yo leyendo tu libro, cambiando un poco de tema, me ha parecido geniales, es el hecho de que cuando una persona entra al desarrollo no tiene ni idea de nada, literalmente de nada. No conoce gente a la que seguir, y eso es un problema, porque los profesionales que llevan más tiempo en el sector, esos profesionales que comparten, que, bueno, habrá momentos en los que incluso tendrán tutoriales que querrás comprar, porque no todo el open source es gratis, hablaremos de ello más adelante, pues no sabes dónde están, no sabes a qué se dedican, no sabes quiénes son, y es muy importante. A mí me habría resultado, de hecho, muy útil el tener una lista como la que has hecho tú, es decir, sigue a estos desarrolladores. Si vas a meterte en la parte, por ejemplo, de JavaScript, como es el caso, seguir a esta gente que es profesional, que es reconocida, que hace las cosas bien, no hace las cosas por, como decíamos antes, el framework molón de turno que dentro de 6 meses cambiará, sino tiene una filosofía más interiorizada de cómo hacer bien las cosas. Sigue a esta gente. Esta gente es la buena, la que, no sé si decir la que mola, pero sí desde luego la que sabe. Por otro lado, otra cosa que me parece súper importante es tener un tono amable y cercano desde la comunidad, porque los que ahora la componemos tenemos que ayudar a la gente que lleva nueva. Tenemos esa mala costumbre en ciertos meetups en los que hay gente que no le da valor a eso, y creo que cuando vas a un meetup, yo al principio empezaba, era como, yo no voy a ir a ese meetup, y si voy, te garantizo que ni siquiera voy a preguntar. Luego empiezas a leer blogs y dicen, no, ve a meetups, comparte, pregunta mucho. Pero claro, si yo voy a un meetup de esos, levanto la mano, me hace una pregunta, van a mirar, este inútil, ¿por qué está preguntando eso? O te van a trolear. Entonces, no dan ganas de entrar en la comunidad. Y la comunidad open source no es eso. Compartir es, creo, implícito, y yo diría, para mí por lo menos, obligatorio absolutamente, el compartir con ganas y con ganas de ayudar. Es un punto fundamental. Yo no sé lo que opinas tú. Pues yo opino igual. O sea, es verdad que hay un síndrome gigante como de maltrato al junior, ¿no? De maltrato al nuevo en el área. Es feo. O sea, yo reconozco que es feo. Lo he visto, pues, sobre todo a través de mis alumnos, ¿no? Que muchas veces, pues claro, es el momento en el que te cambias de gorro, te pones el gorro de profesor y empiezas a ver las dificultades que ellos tienen, cuando les vas siguiendo tiempo después y vas viendo cómo evolucionan. Y muchas veces es verdad que mucha gente tiene un potencial enorme, pero se queda atascados porque son comunidades muy obsoletas donde no tienen un concepto de vamos a compartir con la gente nueva, ¿no? Es como, aquí es el tren que va, te subes o te quedas fuera, ¿no? Entonces, claro, son comunidades que poco a poco se van aislando, ¿no?
me van surgiendo comunidades con otras iniciativas, que sobre todo en los últimos tiempos se van viendo algunas que despuntan, con la idea justo lo contrario, ¿no? De vamos a recoger a toda esa gente que tiene una idea o que no tiene una idea todavía totalmente cerrada sobre un software o sobre un lenguaje en concreto, sobre un framework en concreto con el que trabajar, sino que hace desarrollo de software porque le gusta o desarrollo de hardware porque le apasiona, y a partir de ahí empezamos a construir un algo todos juntos, ¿no? Y yo comparto, y todo el mundo lógicamente es nuevo en algún área y todo el mundo puede aportar en algún área que otro no sabe, ¿no? Entonces, claro, parece que nos habíamos olvidado de eso, ¿no? En estos últimos, no sé, en estos últimos 10, 15 años, con el auge de la industria, ¿no? Pasamos de estar en garajes y estar en sótanos de bancos a empezar a tener startups, empezar a ser estrellas de rock, empezar a cobrar dinero y empezar a ser súper famosos y empezar a ser, ¿no? Con el auge de redes sociales y todo el mundo de internet. Pero sí que es verdad que sigue habiendo pues un colectivo grande de, pues eso, pues no sé, hay gente que los define como artesanos, ¿no? Pues artesanos del código que al final lo que quieren hacer es codear, ¿no? Entonces codear da igual con qué lenguaje lo hagas, da igual en qué framework lo hagas, no es una cuestión de fanboys, sino es una cuestión de que realmente otros puedan ayudarte, ¿no? Y de hecho, esa es una de las cosas chulas en open source. Si haces muchos proyectos libres y si tienes cierto nivel y empiezas a crear proyectos, hay muchas veces que lo que realmente te interesa a la hora de desarrollar un proyecto nuevo es una parte muy concreta, ¿no? Lo que realmente genera esa inquietud. Pero claro, para que tú puedas tener cerrada esa parte, necesitas a lo mejor tener una parte visual, un entorno de usuarios, una base de datos, cosas de rutina que a lo mejor realmente no te interesan a ti, porque ya tienes mucha experiencia en eso y no te aportan, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde es lo curioso de entrar en comunidad, sobre todo con gente que es nueva, ¿no? Porque vas a poder enseñar a otra persona lo que tú ya has aprendido y esa persona va a estar muy contenta, ¿no? Y muy, muy feliz de poder contribuir en algo que para él es un reto. A lo mejor levantar una base de datos es un reto para alguien que acaba de empezar, ¿no? Si llevas muchos años, pues no supone un reto, pero para muchas personas sí lo es. Entonces es empezar a juntar esa sinergia, esos niveles y empezar a probar esa nueva energía, ¿no? Esta cosa ya lo hacíamos antes. O sea, yo recuerdo hace 10 años, 15 años, que nos juntábamos varios y empezábamos a programar y compartíamos lo poco, lo mucho que sabíamos en aquella época y era lo más natural, ¿no? Y con el paso de los años como que eso se ha ido alejando, ¿no? Y también pues se echaba de menos. Yo creo que hacía falta cosas de esas. Hace falta, pero no solo eso. Yo, que he salido de un bootcamp, como tú bien sabes, me da mucha pena porque los alumnos, tanto de mi evento, bootcamp, de mi edición, como los del siguiente, que los conozco bastante bien, incluso los de 2 después mío, y eso ya implica que conozco un poco cómo más o menos actúan. Te diría que son gente que, no sé si por miedo, no se mueven. Están en su casa, encerrados, aprendiendo, intentando aprender JavaScript o Ruby o el lenguaje de turno. Al fin y al cabo eso es lo de menos. Pero me da la sensación que tienen ese miedo, esa falta de ganas de meterse en la industria. Yo no sé si porque no lo viven como algo suyo, porque están empezando y todavía no tienen ese gusanillo que te entra y que te hace pensar de forma rara y te señalan con el dedo y tú maquetas sin frameworks, tío, tú eres raro. No sé si ese es el motivo o simplemente que están en casa, que no lo conocen, porque en el bootcamp que yo fui te presentaban meetups, te llevaban o te decían de ir a meetups y mis compañeros, la inmensa mayoría, lamentablemente, no iban, no se movían. Acababan las clases, adiós muy buenas y tal. Y ojo, yo eso lo respeto aunque no lo comparto. No lo comparto si quieres meterte en este sector. Si empiezas, es como cualquier sector. Si eres médico, tendrás que aprender, leer libros de medicina y tendrás que ir a algún momento dado a algún sitio para conocer otros médicos. O vas a sacar las cosas tú solo en tu casa sin ayuda de absolutamente nadie y sin contacto con el mundo exterior. No lo sé, es un poco mi idea. Hombre, yo creo, claro, ahí se juntan varias cosas, ¿no? Por un lado tienes gente que realmente esto le apasiona mucho, o sea, muchísimo. O sea, hay gente que a lo mejor te dice, mira, escribir software al final es cuestión de picar código, ¿no? Como un poco despreciativo. Y dices, no, o sea, yo lo veo como una manera más de expresarse, como una manera más de mostrar cómo eres y una manera más de contribuir a hacer cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando yo lo veo así, lo más normal es que a la mayoría de los problemas del mundo les intento buscar las soluciones que yo pueda a través del código, ¿no? Es una manera para mí de expresarme, como para otra persona la pintura o como para otra persona cualquier otra cosa, ¿no?
Entonces, claro, yo me he dado cuenta de que con el auge en estos últimos años de nuestra profesión y de cómo ha ido creciendo todo este sector, pues claro, ha habido un efecto llamada, ¿no? Un efecto llamada muy grande a otras personas que a lo mejor su vocación no está en el desarrollo, pero aprendes un par de frameworks y te puedes defender, las nóminas no están mal y a partir de ahí es cuestión de sobrevivir, ¿no? El problema que hay en la industria del software especialmente, y sobre todo si coges el área de web o front o JavaScript especialmente, es que no es un área que esté estabilizada. O sea, esto está en plena ebullición. O sea, te quiero decir, puedes coger el framework erróneo en el momento erróneo, como me pasó a mí con Backbone en su día, y ya nadie quiere oír nada de Backbone, ¿sabes? Y no era un framework malo, si no es que tengas herramientas que no valgan, simplemente es que a medida que va evolucionando el tiempo y a la velocidad que evoluciona aquí, o realmente te apasiona esto, o siempre vas a ir en el último vagón y a la cola de todos. Entonces, claro, es lo que se ve mucho en las ofertas, ¿no? También te ocurre mucho cuando ves temas de ofertas, ¿no? O sea, conoces a gente y ves que les cuesta moverse, pivotar entre trabajos, encontrar un trabajo nuevo que le apasione dentro de esta industria. Dices, no es difícil, o sea, te decía, a final de estadística no somos muchos, pero lo que suele pasar en este sector es que la mayoría de la gente que recomienda a otra persona para trabajar dentro de este sector siempre es alguien que tú ya conoces. Entonces, si te pasas todo el tiempo en un sótano programando, pues está bien, vas a sacar mucho código, vas a aprender, vas a ser muy bueno aprendiendo tú solo, pero el resto de la comunidad no te va a conocer, ¿no? Y también he pasado épocas en las que he vivido muy al margen de la comunidad por muchos problemas con la comunidad o porque no me gustaba cómo la comunidad estaba orientándose o hacia dónde estaban yendo, o yo estaba probando algo que iba totalmente en contra de lo que el resto de la comunidad iba a hacer. Entonces no quería empezar a dar más explicaciones, simplemente iba a andar mi camino solo, ¿no? Bueno, creo que otro punto importante en esto del compartir en el open source, como hablábamos fuera de micro hace un momento, es precisamente el aportar a la sociedad, ¿no? Creo que es fundamental, súper necesario. Creo que liberar el conocimiento es algo para mí, por mi filosofía o por mi forma de pensar, no sé, algo importantísimo. Y sobre todo que puedes hacer software libre que utilicen los demás, que ayude a la sociedad de algún modo y que esto repercuta para la mejora de tu país o de tus amigos o de gente con algún tipo de problema, que le ayudes en ese problema, sea físico, sea el que sea. Eso es lo de menos. Yo no sé si tú, obviamente, sé que tienes esta filosofía también, ¿no? Bueno, yo suelo pensar muy binario, ¿vale? Es decir, la mayoría de la gente suele tener un pensamiento un poco más con cierta gama de color y yo suelo pensar muy binario, ¿no? Entonces, a la hora de compartir conocimiento o a la hora de explicar a la gente por qué comparte el conocimiento, muchas veces lo explico con un principio de programación muy simple, que es try, ¿no? Don't repeat yourself. Entonces, el concepto es muy sencillo. Básicamente, si ya lo escribes en una parte de tu código, conviértelo en un formato exportable para que no tengas que volver a repetir y volver a pasar por ese cálculo. Y simplemente vas creándote tu función o tus librerías, ¿no? Ese es un principio bastante interesante de software, es un principio bastante básico, pero si tú coges ese principio y lo llevas a una base colectiva, es decir, para trabajar con más personas, a partir de ahí estás empezando a compartir el conocimiento y a evolucionar mucho, ¿no? Que es lo que suele pasar, por ejemplo, a la hora de aprender nuevos lenguajes, a la hora de empezar con algo nuevo, hay una travesía en el desierto inmensa, ¿no? Lo que pasa sobre todo a la gente que decide empezar directamente en el back en vez de haber pasado un tiempo en el front, directamente vamos al back. Cuando estás en eso, ¿no? De repente se hace un camino inmenso, ya no sabes ni por dónde tirar, son tantas cosas, son tantísimas ramas, tanto que investigar, tanto que aprender, que al final te ahogas, ¿no? Pues con el concepto del software, si tú empiezas a liberar el conocimiento, si tú empiezas a extender esa idea de que lo que uno aprende lo comparte con los demás, pero yo al mismo tiempo puedo acceder a lo que otros ya han pensado, lo que otros ya han creado, tu capacidad para iterar, tu capacidad para crear, para inventar es inmensa, ¿no? Entonces, es una manera muy interesante de entender cómo evolucionan las personas, ¿no? Cómo evoluciona la humanidad. Si tú empiezas a liberar el conocimiento, simplemente por cantidad de años y cantidad de humanos en la Tierra, llegará un momento en el que tengamos tanto acceso a tanto conocimiento que ya no podremos evolucionar más, ¿no? Pero en el momento en el que estamos ahora, cada pedazo de conocimiento que se libera es muy importante para todos, ¿no? Porque son muchas áreas. Eso lo vimos, por ejemplo, en otro proyecto, como fue en el caso de
Know Your SNPs, que era un proyecto bastante interesante sobre genoma y sobre hacer consultas a genoma y poder hacer temas de ADN bastante punteros con Nuria, ¿no? Que también es miembro del Open Source Weekends y que tiene pues una especialidad en biología, controla del tema un montón y la parte de programación pues la ayudamos un poco entre todos, ¿no? Entonces, esa es la belleza de compartir conocimiento, ¿no? Que si sumas las habilidades de todo el mundo, seremos capaces en un momento dado de llegar mucho más lejos, ¿no? Ya no es solo un tema de a dónde llegas como programador web o a dónde llegas codeando, ¿no? Es un concepto a donde llegas contribuyendo y ayudando a los demás, ¿no? Vas teniendo superpoderes, ¿no? Que es lo que yo creo que a muchos de nosotros nos atrajo, nos sedujo para este mundo, ¿no? Es como Spider-Man cuando programas, lo que pasa que la gente no lo sabe. Además, yo creo claramente que hay una gran diferenciación. Hay gente que vive para desarrollar porque le flipa, porque es que vive por eso, vive para ello. No podría imaginarse a lo mejor su vida, es una pasión. Hay gente, en cambio, que simplemente está ahí. Lo veo bien, cada uno hace lo que quiere, pero no aporta, simplemente va al trabajo, desarrolla, se olvida y vive y trabaja para comer, como hace mucha gente, como es lógico, insisto, porque no todo el mundo puede dedicarse a lo que le gusta. Ojalá. Yo, pues como tú, hace más tiempo descubrí esto hace ya algunos años y vi que esto me molaba. Siempre lo digo, siempre lo diré y siempre volveré a dar las gracias porque tuve un profesor de esos que te hace que te pique el gusanillo, que le des una oportunidad a eso que dice que parece que se te da bien, que puedes hacer las cosas bien y ser bueno en el futuro. Y sinceramente, si no, no estaría aquí. Y como decía al principio, es muy curioso porque de esa ganas de aprender, de ese que te pique el gusanillo, del meterte a buscar en internet y pues empezar a seguir a gente y luego a más gente y descubres comunidades. Empiezas a aprender y te metes con gente y tú y yo nos conocimos así. Tenemos un amigo en común que a su vez es coorganizador de Open Source Weekends, es José. Y fue una persona que nos presentó. Salió una oportunidad de trabajo que luego no fue la mejor del mundo y pues tuve la oportunidad de conocerte. Eso, el moverte, te hace conseguir cosas. Y no estamos hablando de que tengas que ir con un cartel en la frente que diga, oye, mira, quiero trabajo o quiero aprender esto. Tú te mueves. Y si tienes inquietudes, las vas a conseguir. Y otra de las cosas creo que en esto del open source súper fundamentales, es complicado, pero para eso hay que moverse y preguntar y que se te vea con ganas, es conseguir un mentor. Yo creo que hace ya muchos años, tanto como si nos remontamos a Grecia, antiguamente entrabas en un trabajo, eras un alfarero y te dedicabas a hacer lo más sencillo posible durante muchos meses, mucho tiempo. Y luego hacías algo un poquito más complejo. Y luego le añadías asas. Y luego no sé qué. Y al final eras un alfarero. Pero ya pasó un periodo. Pero tenías un maestro, tenías una persona a tu lado que te aconsejaba, que te ayudaba. Seguro que en algunos casos no era tan fácil, ¿no? No era ni mucho menos agradable. Pero yo lo veo un poco desde el punto de vista romántico, porque a mí esto me gusta, si no, no lo vería así. Hablamos tú y yo hace 15 días más o menos sobre que yo había pensado incluso irme a Londres y cuál era mi situación y qué podría hacer y qué no. Y esas cosas, joder, yo lo digo, tengo una grandísima suerte. Sé que en parte viene dada porque me he movido muchísimo. Tengo clarísimo que es una persona súper inquieta, pero creo que es importante no decir que eres una persona inquieta. No es decir que es que yo me muevo, yo hago mogollón. No, hazlo. Sí, hay una frase muy típica, ¿no? Esto de hablar es fácil, muéstrame el código, ¿no? Claro. Pues por ahí empiezas también. O sea, te quiero decir, es una cuestión de inquietudes, ¿no? De no reprimir esas inquietudes. Hay mucha gente que no tiene inquietudes, ¿no? Entonces, por un lado es muy triste, ¿no? Porque dices, tú sí tienes inquietudes, entonces es un poco diferente y te sientes diferente a los demás, ¿no? Y no entiendes cómo puede vivir una persona sin inquietudes, ¿no? Cómo puedes programar con alguien que dices, no, estamos trabajando en la típica aplicación aburrida de banca, llevamos trabajando en ella un montón de tiempo, con la misma tecnología de siempre, el mismo stack, ¿no? Ya lo tenemos ya muy dominado, o sea, es muy sencillo. Es muy sencillo, sí, o cualquier otra plataforma, ¿no? Y claro, dices, ya, pero yo llego a mi casa y a lo mejor me planteo otras maneras de seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, claro, es lo que decíamos antes, ¿no? No todo el mundo tiene la suerte de trabajar en algo que le apasiona y se nota, ¿no? Y se nota mucho.
Pero bueno, también suele pasar, ¿no? Que la gente que le apasiona lo que hace suele apasionarle también compartir con otros lo que hace. Entonces, personalidades aparte, la mayoría de estrellas de rocks del Star System de desarrollo suelen ser bastante accesibles, ¿no? O sea, son personas como todos, van a meetups como todos, te lo puedes encontrar en tu propio evento sin que te lo imagines y tampoco muchas veces ellos mismos se lo creen, ¿no? Muchas veces nosotros, claro, montamos un concepto, ¿no? Una imagen visual sobre alguien que a lo mejor luego es más cercano, más sencillo y más simple de lo que te imaginarías, ¿no? Y que luego muchas veces, claro, hay un factor enorme de trabajo duro, ¿no? Detrás de muchas de esas estrellas de rock, ¿no? Que dices, no, es que llega, va, da una charla, muestra una tecnología impresionante, se queda con todo el público y se va y nadie más vuelve a saber de él en 6 meses y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, son muchas cosas las que hay que aprender. Es un camino largo, es un camino duro, hay muchas piedras que esquivar, pero bueno, también es verdad que si estás motivado y consigues apoyarte en la gente que tiene posibilidades, pues vas a poder ir creciendo, ¿no? Y sin duda puedes conseguir mentores, o sea, y si no, puedes conseguir grandes referencias y puedes ir tirando por ahí. Mira, te voy a decir más. Hace 2 días, Aaron Gustafsson, un desarrollador y ahora evangelizador de Microsoft, ofrecía voluntariamente ser mentor de un junior durante un año entero, gratis. Maravilloso. Hace un tiempo atrás, Belén Albeza, una desarrolladora de Mozilla, a la que he entrevistado en este programa, ofrecía ser mentora, a ser posible, de una persona en riesgo de exclusión de algún tipo, o mujer, porque tienen menos posibilidades. Y son grandes referentes. Y ni siquiera se les ha preguntado. Lo han ofrecido públicamente ellos. Estoy seguro que si buscas, encuentras. Está claro que quedándote en tu casa encerrado, con los brazos cruzados, sin hacer absolutamente nada, no te van a llegar a la puerta y te van a decir, mire usted, vengo a ofrecerle un trabajo de 40.000 euros a la semana. ¿Sabe? Es que me parece usted una persona maravillosa. Muévete. Si no te gusta, dedícate a otra cosa, porque seguro que va a haber algo que te guste. Pero algo que a mí me preocupa mucho es, como decías tú, los mercenarios, ¿no? Los podemos llamar también vendedores de humo, porque muchos de ellos también no es lo mismo, pero sí se puede incluir. Te llegan y dicen, no, este framework es que mola mogollón. Es que hace maravillas, porque tal, porque igual, porque el otro. Tú, se me da igual, si puedes opinar lo que quieras. A mí no me vas a convencer. Te vas a convencer a ese o a esa que tiene una opinión, pues bueno, esto es la web son frameworks y ya está. Yo tengo una mentalidad, llámame radical, llámame loco, llámame lo que quieras. Pero tengo clarísimo que no me voy a dejar, llámalo, no sé si seducir, porque cada vez es como tienes grandes compañías que tendrán que utilices un framework determinado. Y son open source esos frameworks, lo cual esa parte me gusta mucho. Pero ¿por qué quieren que esos frameworks? Y yo aquí me voy a mojar. Yo creo clarísimamente que es, por un lado, porque cuantos más desarrolladores tengan, más bugs pueden encontrar. Segundo, más pueden llegar a contratar. Y tercero, más posibilidades de que su empresa tenga más nombre en otros lados. Y eso no siempre es necesariamente el mejor framework. No porque lo desarrolle X gran compañía o esta otra es lo mejor del mundo, porque a lo mejor tú no necesitas eso. Tú necesitas una cosa más pequeña, más adaptada a tu proyecto. Una herramienta para un problema. No utilizar lo primero que pillas, como he dicho antes, para montar un barco. No vas a montar con un país entero. Vas a coger a un equipo de, yo qué sé, 20 personas, no lo sé. Y vas a montar, pues, un barco. Pero no, si necesitas un transatlántico, pues, hombre, necesitarás más personas. Pero no vas a coger 100.000 personas para montar un barco de vela de 2 plazas. No tiene sentido. Pues esto es lo mismo. Entonces, yo creo que muchas veces hay esa mala costumbre, no sé si por la parte económica de estas empresas o cuál es el motivo de evangelizar que esto es lo mejor. Es como, es lo mejor, es lo que interesa a tu empresa que tú vendas. Me parece estupendo. Y ojo, estoy seguro que muchas de estas herramientas son súper buenísimas para muchos proyectos, pero estoy seguro que para otros no. Voy a poner un ejemplo. Angular me parece una herramienta estupenda cuando quieres montar una aplicación híbrida que funcione como aplicación y luego tener una versión web. Perfecto. Pero yo, por ejemplo, no lo veo como para todo. Y parece que ahora es como uno de esos frameworks que es como Angular es para todo, ¿vale? Para todo. Para cualquier tipo de proyecto. Da igual la escalabilidad del mismo. Da igual el tamaño. Entonces, no sé. Parece que el open source a veces peca un poco de sí, estamos aquí porque somos open source y mola mogollón. Te quiero vender esto porque esto es open source. Bueno, eso ya es, claro, ahí ya es el concepto de cómo ve el open source, ¿no? A nivel de business, ¿no? Cómo funciona a nivel de negocio o cómo una empresa decide hacer algo open source. Pero bueno, antes de nada, el tema de frameworks. Yo también soy bastante
bastante radical en el tema de frameworks. Sí que es verdad que he utilizado frameworks y utilizo habitualmente muchos frameworks, pues soy de los típicos que utilizan el típico framework para maquetar todo el front, ¿no? Porque claramente no voy a ser capaz de aportar mucho más que Bootstrap, ¿no? Entonces, o sea, a nivel visual. Entonces sé que mi nivel compositivo no está mucho más allá. Sé que no es lo mejor, pero normalmente si hay alguien que me ayude con el front, pues lo hará bastante mejor, será su CSS, será sus cosas. Yo lo entiendo, es la artesanía que a él le va, ¿no? Entonces, así como a nivel de backend, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a utilizar frameworks y de hecho son bastante esenciales para reducir bastante la curva de desarrollo en general para cualquier proyecto de back. Han surgido infinidad de frameworks, sobre todo en el mundo de JavaScript. Es como cada semana sale un framework. De hecho, en lo que llevamos de podcast seguramente ya hayan salido 2 o 3 frameworks y habrá un montón de desarrolladores planteándose la siguiente hora sacar más, ¿no? Entonces, no es que esté mal usar frameworks. O sea, los frameworks son una parte más de tu caja de herramientas como desarrollador, ¿no? Entonces, habrá situaciones donde digas, bueno, tengo que tener a 155.000 usuarios conectados a la vez y sincronizados, pues tiene mucho sentido que vayas a por un framework que tenga una base para trabajar a ese tipo de volumen de carga, ¿no? Y seguramente si vas a hacer una página web de un restaurante que a lo mejor a lo largo de la semana recolecte 100 visitas, pues igual hasta hacerlo tú mismo con un poco de CSS y HTML, pues es suficiente, ¿no? Entonces, esto va en función de a qué proyecto me enfrento, qué framework utilizo, ¿no? Pero bueno, también hay un auge muy grande por la fiebre del framework, ¿no? Es decir, ¿por qué las empresas optan por trabajar con framework sí o sí cuando podían simplemente hacerlo ellos mismos o trabajar con software a medida, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto muy grande que también tiene que ver con la rotación, ¿vale? Es decir, la incapacidad de muchas empresas para mantener el talento que contratan. Es decir, es difícil contratar desarrolladores, pero es que es mucho más difícil mantenerlos felices. Y tampoco es que seamos especialmente complejos. O sea, un desarrollador tiene ciertos objetivos, tiene ciertas ganas de desarrollarse y le gusta, por lo general, desarrollar, ¿no? Entonces, si no consigues mantener a tus empleados contentos, felices, les prometes cosas básicas que no cumples, etcétera, etcétera, pues lo normal es que se vayan, ¿no? Tenemos la suerte en esta industria, a diferencia de otros sectores, donde puedes irte y si tienes cierto nivel, cierta reputación, pues fácilmente puedes encontrar un trabajo en los siguientes días, ¿no? O en las siguientes semanas. Entonces, realmente no es complicado tener una rotación muy grande. De hecho, la rotación media en algunas empresas y según qué nivel de desarrollador suele ser 3 meses en un puesto, ¿no? Entonces, el que muchas empresas apuesten por framework sí o sí es una mera decisión de negocio que viene a ayudarles mucho a mantener una continuidad, ¿no? Porque si no es bastante difícil que tú puedas mantener un proyecto donde gente va haciendo software a medida, ¿no? Esto, si alguna vez habéis trabajado con software a medida hecho por otra persona, requiere de cierto aprendizaje, ¿vale? En el desarrollo de software, la manera de entender los problemas es muy diferente a cada uno y la manera de solucionarlos es muy diferente a cada uno. Entonces tienes que realmente meterte en la cabeza de alguien que ha escrito ese código muchas veces para entenderlo, ¿no? Sobre todo cuando se hablan de altos niveles de abstracción o cuando ya se está hablando de proyectos muy muy grandes, ¿no? Temas de arquitectura y tal. Pero bueno, yo es un poco la visión que tengo sobre el tema, pues, de muchas empresas que liberen software, ¿no? Y luego pues ya también es muchas veces en función de qué licencias tienes y sobre qué licencias y cómo está montado el software y si realmente es libre o no, o solo puedes ver el código pero no es libre, o depende cómo esté montado. Claro, no, yo además es que sobre eso soy muy claro. Creo que hay empresas que con todo el derecho del mundo, y además creo que está bien, ofrecen soluciones a problemas que pueden ser utilizadas, y por eso es una manera es que esta empresa a lo mejor es de mi filosofía, de mi forma de pensar, de mi forma de compartir, ¿no? Y eso es atraer talento al final. Es atraer talento, pero tienes que hacerlo de verdad, con el corazón, no como una excusa de vender y de a ver si traigo desarrolladores porque sé que se me van cada cierto tiempo los que yo tengo. Yo ahí no me gusta tanto. Me parece legítimo completamente, pero creo que muchas de las ocasiones que es que no cuesta nada, ¿no? Salvo que sea algo importante para la parte de negocio, entiendo perfectamente que eso a lo mejor no lo liberes, genial, lógico, pero creo que no cuesta nada, o sea, es que no lo tengo oculto o lo tengo público y que se reutilice porque la gente lo puede aprovechar y es una manera de ayudar a los demás de algo que estás haciendo en tu día a día. No creo que sea un problema, sino todo lo contrario, pero si te parece, como has dicho tú, una de las cosas que me parece más interesantes es cuando alguien hace algo, ¿no? Y de repente te dicen, mira, es que mola mucho, la verdad que tu proyecto es la leche, tal, pero es que me hace casi todo lo que yo necesito, pero quiero que me haga esto también. ¿Por qué no lo desarrollas? Bueno, desarróllalo tú, que para eso eres desarrollador. Haces un pull request,
y si está bien, pues te lo aceptarán seguramente, siempre y cuando no entre en algún conflicto de interés o alguna cosa rara. Creo que muchas veces la gente que usa software libre lo hace porque es gratis. Me parece un poco triste que los que nos dedicamos al software, muchos, lamentablemente, siguen pirateando. Y digo lamentablemente porque yo lo he hecho. Pero ahora que soy consciente y que realmente creo en esto, desde ya de bastantes años, todo lo que puedo lo compro. Y si no, uso una versión de prueba. No gasto ese dinero. Pero me hace mucha gracia porque, como decía, hay gente que usa el software libre solo por el hecho de que es gratis. Que no tiene por qué serlo, ¿vale? Es un debate que teníamos Xavi y yo, una persona a la que además admiro mucho. Es una persona que trabaja en una empresa aquí en Madrid. Y le escribía pidiendo en un momento dado la necesidad de utilizar un programa para grabar la pantalla de mi portátil, porque quería grabar eso y a la vez quería usar la grabación de la webcam, todo a la vez, porque si no luego hay una desincronización de ambas cosas y es un rollo bastante grande el tener que optimizar que se unan a la vez y que se vean a la vez. Y pregunté por software open source o software gratis y me dijo que el open source no es gratis y yo dije no tiene por qué serlo, obviamente. Es más, le decía que hacía nada acaba de comprar un producto que es open source. Es como, no sé, se dedica al desarrollo de software, quiere vivir y comer y pagar las facturas y esas cosas. No sé, me parece algo normal entre las personas. Por lo mismo que tú no vas al de la carnicería y le dices, oye, mira, véndeme unos filetitos, los pruebo y si me gustan te los pago. O no, ya veremos cómo. Claro, entonces yo digo, el software libre tiene esa peculiaridad, ¿no? Y es un problema, creo que para mí muy grave, porque confundimos el que sea open source con que sea gratis, y no es así. Muchas veces mucha gente te dice que si te ha gustado el proyecto, que dones o que pagues por el producto. Hay muchos formatos, ¿no? Está pues el típico de págame un café, págame una cerveza, ¿no? La típica contribución ahí. O también hay más maneras de contribuir, ¿no? O sea, te quiero decir, parece feo que alguien cobre por desarrollar, ¿no? O sea, parece que es como hasta ofensivo, ¿no? Que dices, mira, un desarrollador que quiere cobrar, ¿sabes? Como diciendo, no es la idea que estamos buscando, ¿no? Pero sí que es verdad, o sea, te quiero decir que un software sea libre, o sea, es decir, que la persona que ha escrito ese software renuncie a ciertos derechos que tiene como creador a favor de una comunidad, eso no hace que no quiera percibir dinero o no pueda percibir dinero por ello, ¿no? Entonces, no es que esté reñido, o sea, te quiero decir, la persona puede ponerle un precio, también puedes hacer software propietario y dejarlo gratis, ¿no? Y tampoco pasa nada y la gente lo utiliza, ¿no? Entonces es en función de si tú le quieres poner precio, le pones precio, pero que no está reñido con la idea de que sea libre, ¿no? Que sea libre y que cueste dinero o que no cueste dinero son dos conceptos diferentes, ¿no? Entonces ya a partir de ahí es como te lo estructures, pero vamos, no suele pasarte lo típico drama de comunidad, ¿no? O sea, haces un proyecto bueno que a ti te sirve, que aporta, que en un momento de tu carrera es muy utilizable y de repente a medida que va pasando el tiempo más gente utiliza tu proyecto, lo cual lo hace más fuerte, ¿no? Y de repente eres el tío de tal proyecto, el tío de Swift, el tío de tal, ¿no? Vas conociéndote, vas siendo más conocido, ¿no? Y te vas haciendo tu reputación, creces en la comunidad, que está muy bien, ¿no? Pero mientras tanto, todo el tiempo que no estás en la comunidad o todo el tiempo de tu vida lo dedicas a mantener ese software, ¿no? Entonces cada vez dedicas más horas, ¿no? Vas perdiendo family points, vas perdiendo todas estas cosas y la comunidad va respondiendo, ¿no? Siempre, o sea, todo el proyecto open source que se precie tiene un equipo core que es el que realmente lo mantiene, lo crea y lo lucha, ¿no? De hecho, esto se puede ver ahí en la lista de colaboradores. Hay puestos que a lo mejor tienen 15.000 colaboradores y dices, sí, ¿cuántos de esos han aportado una rata en la documentación? ¿Sabes? Es decir, hay mucho ahí, ¿no? Entonces, claro, hay 5, 10, 15 personas, si tienes suerte en los mejores, que mantienen ese software, ¿no? Sobre todo en lo que son librerías de web, ¿no? Y claro, tú lo ves y dices, claro, es que esa gente tiene familia, tiene gastos, tiene facturas que pagar, tiene lo normal, ¿no? Entonces sí, independientemente de que ese software en concreto sea de pago o no, o la empresa sea viable o no, o sea, te decía una viabilidad de hacer software libre también. Hay empresas que lo consiguen, como Red Hat, por ejemplo, que es de las que más punteras en cuanto a ingresos y funciona muy bien y hacen software libre. Te quiero decir que también cobran por ello y no por ello se sienten mal, ¿no? Explícanos para el que no sepa lo que es Red Hat. Red Hat, si no me equivoco yo, que tampoco soy un experto en distribuciones Linux, pero es una distribución Linux que se utiliza muchísimo en empresas grandes, tema corporativo, es una versión sobre todo que se utiliza mucho para servidores, ¿no? Sí. Entonces es la base sobre la que luego ya instalas todo el software que necesitas, pues Apache, lo que sea, para correr PHP, para correr Node, para correr lo que sea, para luego ya montar tu backend y tu frontend, que es me imagino la mayoría de los oyentes, ¿no? Pero bueno, también lo puedes utilizar para hacer otro montón de cosas más allá, ¿no? Es, digamos, la base sobre la que el sistema operativo que vas a utilizar, ¿no?
Entonces, claro, tú vas viendo esos proyectos y de hecho lo miras en GitHub, ¿no? Y hay proyectos con miles de estrellas, ¿no? Que dices, wow, increíble, ¿no? Que tengas un proyecto tan popular. Y luego te paras a pensarlo y dices, ¿y cuánta gente realmente quiere mantener esto? Es decir, hay gente que depende de eso día a día, pero no se paran a plantear que a lo mejor pueden aportar. O simplemente dicen, mira, alguien ha hecho el 90% de lo que necesito. Genial, me voy haciendo un cafecito y mañana tengo el otro 10%. Que está genial, que esa es la idea de compartir el conocimiento, que esa es la idea de crecer, pero también hay un dar de vuelta, ¿no? Hay un give back ahí importante. De hecho, es una de las cosas más típicas, y lo vamos viendo en la comunidad de Open Source Weekends mucho, de gente que va viniendo a la comunidad, sobre todo gente que ya tiene mucha experiencia, con ganas de devolver a la comunidad, ¿no? Es decir, he ido creciendo como desarrollador, he ido creciendo, haciendo proyectos, he hecho muchas cosas en base a lo que otros han compartido y ya va siendo hora de que yo pueda dar mi granito de arena o aporte un poquito ahí, ¿no? O sea, tengo una deuda que va creciendo día a día y es una deuda con la comunidad, ¿no? Entonces, me gusta seguir oyendo que hay gente que tiene esa sensación, ¿no? Porque si no, realmente es feo, ¿no? Pero bueno, luego tienes casos curiosos, ¿no? Como, bueno, pues el típico drama del Leftpad, ¿no? Otro JS drama, hashtag JS drama, que se puede utilizar mucho en esa comunidad, ¿no? Pues, o lo que pasó en su día con Node y OJS, todas estas cosas, ¿no? De cómo una comunidad se separa, deciden romper un proyecto original porque no están aceptando sus contribuciones, sus cambios, crear una versión alternativa, la gente se va a una u otra, tienes que elegir, eres el bien o el mal, ¿no? Pero bueno, luego al final esas cosas se acaban arreglando, se vuelve a fusionar en Node, las versiones actuales de Node ya son mucho más estables que entonces, ¿no? Pero sí que es verdad que tú, o sea, vas viendo como una comunidad está viva, ¿no? Y la gente participa, toma decisiones y ya no es como antes, o sea, hay un poder fuerte ahí. Pero bueno, es curioso pues cuando tienes librerías como Leftpad, ¿no? Que de repente pues un programador retira una librería suya por un conflicto con una empresa, por un nombre ridículo sobre otro repositorio que ni siquiera viene al caso, porque simplemente es el mismo nombre de esa empresa, ¿no? Y pues legalmente querían reclamar, o sea, simplemente querían pedirle, oye, mira, ¿te importaría renombrar tu proyecto en NPM porque queremos utilizar este nombre pues para nuestra futura API, futurible aplicación o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, simplemente es como, no, yo ya lo nombré hace años, que ya, bueno, estos son temas legales que ya es cuestión de ir con un buen abogado, ¿no? Siempre en estas cosas. Pero bueno, pues el desarrollador en cuestión, para resumir así un poco la historia, llega a un punto en el que decide, pues no pasa nada, me enfado con todo el mundo y entonces simplemente decido retirar todos mis repositorios de ahí y se acabó y no estar en NPM, ¿no? Entonces, claro, ahí ocurre un fenómeno muy sencillo que de repente toda esa gente que no entiende un concepto tan simple en desarrollo de software como ten muy controladas tus dependencias y entiende de qué dependes, pues no lo han tenido en cuenta. Entonces, de repente, muchos de los proyectos punterísimos que utilizaban Node o tenían partes hechas en Node dejaban de funcionar porque aunque ellos no directamente tuvieran esa dependencia, a Leftpad tenían una dependencia, pues a Leftpad en una de sus otras dependencias y así sucesivamente, ¿no? Entonces entras en el vicio de una dependencia llama a otra dependencia, ¿no? Avisos invocan, ¿no? Paso a paso acabas llegando al infierno, ¿no? Y es poco a poco lo que te va ocurriendo, ¿no? Vas paso a paso, ¿no? Entonces eso también pues viene un poco en el auge ese del auge framework, el auge de no soy un artesano que intenta entender lo que hago, sino que intento sacarlo y no me miréis mal, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues claro, si a lo mejor todos hiciéramos un esfuerzo en comunidad y defendiéramos a ese desarrollador cuando se le echan encima, pues a lo mejor no pasarían estas cosas, ¿no? O cuando llegas y dices, no, es que tal motor de plantilla que utilizábamos antes, pues claro, el hombre que lo hacía y se pasaba toda la vida manteniéndolo para todos, pues ahora se ha cansado y no lo hace. Y dices, y qué pena y qué drama, y ahora tengo que migrar a otra plataforma y tal. Y dices, oye, que es open source, que puedes coger, hacer un fork, mantenerlo tú, hablar con tu empresa y que financien eso, ¿sabes? Te quiero decir que no pasa nada porque la gente coma a desarrollar software. O sea, es lo normal, ¿no? Pero parece que en open source muchas veces pues que no está bien visto, ¿no? O que simplemente decides, oye, pues es que me viene genial, oye, qué bien que está todo regalado, meto dependencia y me quedo tan feliz, ¿no? Guión safe y tan cual, ¿no? Yo además veo un problema respecto a eso, bastante grave también, el hecho de que estás aprovechándote del trabajo de los demás, lo cual te estás aprovechando porque esa persona lo ha decidido así, que tú te puedas aprovechar de ese proyecto, pero creo que tienes un problema muy serio porque no le estás dando crédito. Y es otra cosa que olvidamos muchísimas veces. Hay un montón de licencias, ¿no?, de software libre, cada una con unas peculiaridades, y tenemos la falta de, creo que ya de decencia de decir que estoy usando esto de esta persona, porque lo pone así. Necesitas hacer atribución y eso implica que tienes que reconocer el uso de alguien, que se te puede olvidar, que no pasa nada, porque tienes tantas dependencias como dices tú que dices, no lo sabes. Es como cuando instalas el Node Modules, abres y dices, pero si yo acabo de instalar solo una cosa y tengo aquí 650 carpetas. Sí. Tal cual. Pues ese es el problema, que yo creo que muchas veces es como, no cuesta nada reconocer el trabajo de los demás en
una página aparte, en el About, donde en cada proyecto dependerá. Pero tenemos estamos aprovechando de muchas horas de trabajo de los demás, de leches, han querido compartirlo. ¿Qué cuesta hacer esto, no? Es igual que la gente que utiliza música en YouTube, que es Creative Commons, una licencia de software libre, como muchas otras, una de las más conocidas, sin duda, y no pone que esa música la ha hecho no sé quién. Que no cuesta nada, insisto, pero tenemos esa, creo, mala costumbre. A lo mejor porque no lo pensamos, no digo que se haga malas, ni mucho menos. Sí, puede ser que haya mucha gente que consuma y nunca haya sido creador, y a lo mejor por eso no entienden ese concepto de atribución a otros, ¿no? O no entienden ese concepto de reconocer el esfuerzo de otras personas. Yo creo que muchas veces también es un juego de ponte en el lugar de otro, ¿no? Así como cuando te pones en el lugar de un desarrollador front y te ves en toda la presión que se ve sometido de gente opinando sobre lo que hace, que es de las partes más desagradables del front, ¿no? Realmente dices, es bonito, es divertido el front hasta que te empiezas a encontrar con que todo el mundo opina sobre lo que tú haces, ¿no? Sin embargo, cuando te vas en lo más profundo del back, a la mayoría de la gente lo único que le importa es que le vuelvas una API que funcione relativamente bien y rutas estables. Y a partir de ahí, cómo funcione, como si está con cinta aislante, ¿no? Eso es cierto. A mí me pasa muchas veces que es como, no, ¿y por qué no haces esto de esta manera? Porque me mola más, no sé qué. Vamos a ver, yo no me meto con cómo me lanzas los datos desde el back. Tú eres el que sabes de eso. Si yo le pregunto a una persona que sabe cirugía, no le voy a decir que por qué no se me ponen a arreglar el coche, que yo necesito que me arregle el coche. No es eso. Su trabajo es ser cirujano. Yo, como front, mi trabajo es hacer que el front funcione bien. Pero parece que, como dices tú, se meten. No, ¿por qué no le pones ese otro color? Vamos a ver. O me lo ha hecho el diseñador, o el de producto, porque es algo de marca, o déjame a mí, que yo sé más de temas de, en este caso, hablando de color, ¿no? Pero sí, a veces no es solo molesto, sino es como, si te mola hacerlo verde, hazlo tú, no pasa nada. Sí, somos amigos. Es lo típico, no sé, yo llevo ya pues casi cerca de 2 años desarrollando solo open source, ¿no? Y hay veces pues la típica en la que llegas, la típica discusión de no, porque yo lo hubiera hecho así, tal, y pues llega un momento en el que se me acaba la paciencia. Tengo más bien poca, eso ya lo sabes, y de repente pues dices, pues es muy simple, tío, hazte un fork y pícatelo. O sea, tengo que decir, no me necesitas, ¿sabes? Hazte tu versión mejorada y vemos qué pasa. Y bueno, son las típicas, esa es una de las cosas que más me gusta del open source, ¿no? Que si no te gusta algo tal y como está, pues coges, lo clonas, lo mejoras, le pones otro nombre y a partir de ahí empiezas a tirar, ¿no? Y claro, pero hay mucha gente que nunca llega a dar ese paso, ¿no? Pues lo que decíamos, ¿no? Hablar es barato y empezar a picar código ya cambia un poquito las cosas. Sí, porque contribuir hay que ponerse, ¿no? A hacerlo. Y es lo que decía, que es fácil decir las cosas, porque mucha gente se queja, mucha gente, no sé quién otro día también, es como, tío, en lugar de quejarte, ponte a hacerlo. Si es que no cuesta nada. Bueno, hay un tema ahí con el contribuir. O sea, decimos contribuir fácil porque nosotros ya contribuimos habitualmente. Entonces, es diferente. Pero la persona que nunca ha contribuido antes tiene 2 grandes problemas normalmente a la hora de hacerlo en un entorno open source, ¿no? O sea, es como una jungla. O sea, yo reconozco que cuando tú llegas e intentas contribuir a la comunidad open source es como, ¿dónde está open source? Y dices, en todas partes, ¿sabes? Es una jungla, es inmenso. Entonces, normalmente el típico sitio de referencia es GitHub, que no es el único, pero bueno, llegas ahí, coges cualquier repositorio, normalmente en uno de los grandes porque es donde estás empezando a trabajar haciendo cosas y empiezas a ver que nadie entiende muy bien el orden que hay, pero hay un orden orgánico ahí establecido en el que 4.000 personas son capaces de organizarse para hacer commits, pull requests, gestionar, sacar releases y funciona, ¿no? Entonces, a más grande es el proyecto de la librería a la que quieres contribuir, más complicado es entrar, porque más gente hay ya haciendo eso. Entonces, un proyecto interesante siempre para empezar o dar el primer commit, ¿no? Para cualquiera de los oyentes que quiera empezar y decir voy a contribuir, no siempre tiene que ser una mejora de código. O sea, claro. A veces parece que no, vamos a solucionar bugs. Dices, bueno, no sé, depende mucho del nivel que tengas, pero hay veces que no va a ser posible, pero quieres contribuir. Entonces, hay veces que son cosas tan sencillas como mejorar la documentación. O sea, mejorar la documentación de un proyecto, de verdad, cuando alguien mejora mi documentación me hace llorar. O sea, me parece una contribución épica. O sea, épica. Ya me he centrado en el código y a veces la documentación la entiendo yo y suficiente para mí para el Ulises dentro de un año, ¿no? O dentro de 7 meses cuando tengo que volver a correrlo en otro entorno nuevo, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando de repente alguien llega, hace una contribución, mete 4 ejemplos más, declara 4 cosas o propone ideas, me parece maravilloso. O sea, se me caen las lágrimas, literalmente.
Y hay veces pues que simplemente te levantan un issue con dudas, te proponen cosas nuevas. O sea, hay muchas maneras de contribuir a proyectos que van mucho más allá de hacer una mejora de código. O traducir, por ejemplo. O traducir, convertir cosas de español a inglés, de inglés a español, traducir cosas. Vas a ayudar a mucha gente si lo traduces porque le vas a reducir otra frontera más, que es la del idioma de entre personas, no solo el lenguaje de programación en sí, sino el lenguaje entre humanos, ¿no? Y luego una de las barreras más importantes siempre a la hora del desarrollo es Git y GitHub. O sea, es una de las barreras más grandes a la hora de contribuir. Si no sabes utilizar un control de versiones, no vas a poder entrar prácticamente en la comunidad. Entonces, es muy duro. O sea, en la comunidad a nivel de sigo en mi sótano, para el oyente que siga en su sótano y quiera seguir metiéndose en la comunidad desde el sótano, ¿no? Uh-huh. Entonces, es mucho más fácil ir a un evento donde vayas a tener gente de la comunidad, sentarte y hablar con ellos y entender cómo funciona, que intentar contribuir desde un sótano si no sabes cómo funciona Git y GitHub, ¿no? Entonces, es una gran frontera. Y es verdad que es un reto, y es verdad que Git y GitHub, conozco muy poca gente apasionada de un control de versiones, o sea, que realmente vivan con pasión Git. Yo creo, o sea, yo estoy muy agradecido a Git a nivel de usuario, o sea, realmente me ha cambiado muchísimo a la hora de hacer el desarrollo, porque tener un control de versiones te salva de muchos problemas y trabajar en ramas y tener ciertas buenas prácticas ahí te va a ayudar mucho, pero también reconozco que hay momentos muy duros cuando estás contribuyendo a un proyecto y a lo mejor no sabes sincronizarte ramas, mergearte cosas, toda esa sintaxis rara, mergearte commits, todo eso que la gente dice, pusheate cosas, todo eso que la gente no lo da por sentadísimo, pues es un problema, ¿no? Para mucha gente, y ya es un bloqueo que a lo mejor lleva semanas, y cuando quieres hacer tu contribución, pues otra persona ya ha solucionado el bug que tú habías visto, ¿no? Entonces es feo porque a nivel emocional te pega muy fuerte, sobre todo cuando estás empezando. Entonces, una de las primeras grandes barreras o de las grandes inversiones de tiempo, más allá de un lenguaje de programación, más allá de cualquier otra cosa, es aprender Git y GitHub. Pues ¿sabes lo que te digo respecto a eso? Eso a mí me pasó hace algún tiempo, no mucho la verdad. Yo hasta ahora he trabajado en proyectos unipersonales. Yo a mi bola, en máster y ala pa'lante. Y si arreglo algo, a un commit y puedo volver atrás, perfecto. Correcto. Pero de repente en un evento que es aquí en la Comunidad de Madrid, en España, pues resulta que fui a uno y conocí a Ismael, una persona que vine a Open Source Weekends. Resulta que yo no había trabajado en ramas nunca y no tengo ningún problema en reconocerlo. Nadie nace aprendido. Pero resulta que empezamos a trabajar y claro, yo me iba a picar una parte del código y Ismael me comentaba que, bueno, pues trabaja, te haces una rama, no sé qué, no sé cuál. Y claro, yo me hice una rama, si eso no hay ningún problema. Yo me hice una rama, claro, y luego... Stack Overflow, cómo hacerme una rama y para adelante, sí, ¿no? Y para adelante, no pasa nada. Pero ¿sabes lo mejor? Yo llego, acabo, pues ya he terminado. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora te lo mergeas con master. Checkout master. ¡Pum! Adiós, 3 semanas de trabajo de código. Porque no había hecho commit primero. Pues así se aprende, no pasa nada. Y luego nos sentamos, estuvimos media hora, me estuvo explicando 2 o 3 cositas y es como, bueno, ya no va a volver a pasar. Yo ya sé que mi trabajo de 3 semanas se dio el garete, pero por haber ido en Meetup, por haberme movido, por haber intentado colaborar, luego no sea el mejor código a lo mejor, seguro que hay gente que lo hace infinitamente mejor que yo, pues aprendí el qué no hay que hacer antes de cambiar de rama. Primero haces commit, puseas si quieres y luego ya te haces checkout, te cambias de rama, la rama principal o la rama a la que vayas a mergear la tuya. Y esta persona me ayudó, y esto es por moverte, por compartir al fin y al cabo. Darte cabezazos, nadie nace aprendido, no pasa absolutamente nada, comparte, acércate a la comunidad. Por cerrar el programa, y ya que estamos terminando, me gustaría hacerte una pregunta que le hago siempre a todo el mundo, antes de pasar a la sección de ráfagas, que es una serie de preguntas muy rápidas, y es la siguiente. ¿Cómo ves la web dentro de 5 o 10 años? Pregunta. Pues yo creo que la web dentro de 5 o 10 años ya no será tanto tener internet en la palma de tu mano, como tenemos ahora con los smartphones, sino que intentará estar más integrada con nosotros a nivel de biología también. Es decir, ya hacia una era un poco más cyborg, futurista, o sea, porque me paso muchas horas haciendo robots, Internet of Things, pero me parece increíble el concepto y la dependencia que hemos desarrollado de Internet, ¿no? Entonces, la tendencia para mí natural a la larga sea que cada vez se integre más dentro de nosotros, ya sea a través de implantes, ya sea a través de, no sé, pero es una de las posibilidades, ¿no? Entonces ya, hombre, puede acabar siendo la típica película de terror a lo Black Mirror, ¿no? Ya llegando a una serie, a una temporada un poco más turbia que otra, pero creo que ese es uno de los caminos a los que irá la web. Luego creo que también veremos otro cambio muy grande a nivel de interfaces. Veremos otro cambio donde dejaremos de utilizar los dedos
como plataforma de interfaz, y empezaremos a utilizar cosas como la vista y empezaremos a utilizar otros gustos y otras percepciones, ¿no? Ya sea con Virtual Reality realmente a 5 o 10 años de evolución de ahora, o ya sea con otros entornos, pero va a evolucionar mucho más. Genial. Pues mira, te voy a decir que yo creo que el tema de los implantes, ya existen muchos implantes, que hay gente que se pone cosas. Tatuajes digitales, hay un montón de cosas por ahí. O lentillas, estas que te hacen realidad aumentada o que te controlan incluso insulina, cosas interesantes. Más quizás robótica, no sé cómo decirlo. Y por otro lado decías las interfaces, ¿no? Creo que ya lo venimos viendo desde hace muchos años en películas, que las interfaces se pueden controlar de otra manera. Es cierto que eso es ficción, pero hay interfaces que se pueden controlar de otra manera sin las manos. Los invidentes utilizan un teclado a veces, en este caso sí con las manos, pero hay gente que lo utiliza con los párpados, solamente con abrir y cerrar el párpado. Entonces hay muchas opciones. Con el traqueado del ojo, sí, desde luego yo creo que un gran salto va a ser precisamente ese cambio. Yo le recomendaría a todo el mundo que viera cómo funciona la usabilidad de Internet para alguien que es invidente. O sea, te cambia totalmente el concepto de desarrollo web. No entiendes nada de desarrollo web hasta que lo ves a través de la visión de un invidente. O sea, es increíble entender cómo funciona y por qué de repente hay cosas como accesibilidad en web que parece que es un tema secundario, pero que es muy importante para mucha gente día a día. Y sí, no sé, supongo, tengo muchas ganas de ver qué pasará en 5 o 10 años con la web y hacia dónde iremos. Perfecto. Pues si te parece, pasamos a la sección de las ráfagas. 5 preguntas muy breves y, como siempre, que nos cuentes lo que a ti te parezca. Dinos a alguien que te haya inspirado. Sin duda, yo diría que una de las personas que más me inspiran ha sido la persona que está detrás de Johnny5. Johnny5 es un proyecto que te permite utilizar JavaScript para hacer robots, tal cual. Robótica con JavaScript, Arduino y demás. Me parece conceptualmente increíble. Recomiéndanos un recurso, blog o página web que consideres imprescindible. Una página web que consideraría imprescindible para cualquier persona que se dedique al desarrollo realmente es MDN. Pasarse tiempo en la de Mozilla Developer Network, en la documentación, ya sea en la parte de JavaScript como en HTML, CSS, es muy buena. Y uno de los mejores ejercicios que puedes hacer a la hora de empezar es traducirlo. O sea, con simplemente tener un usuario de GitHub puedes editar, empezar a hacer tus cambios y empezar a ayudar a la comunidad, y más especialmente si eres nuevo, porque vas a tener una visión mucho más fresca que la mayoría de personas que contribuye a hacer esa documentación. Recomiéndanos ahora un invitado que te gustaría escuchar en el programa. Uy, esta es buena. Me gustaría... Hay una lista larga interesante ahí, pero sin duda alguien que deberías de entrevistar es a Ángel Corral, de Ficticia. Tiene una visión sobre conceptos SVG, sobre CS3, que apenas le consigo alcanzar a veces. O sea, es increíble. Genial. Ahora dinos un tema que te gustaría que tratásemos en el programa. Un tema que me gustaría que tratarais... Puede ser desde Internet of Things hasta temas de Virtual Reality. Me gustaría mucho que tratáis el tema de Virtual Reality también. Perfecto. Bueno, pues ya para terminar, dinos dónde podemos encontrarte en Internet. Pues lo más fácil es a través de GitHub. Si no, podéis encontrarme en ulisesgascon.com, lo típico de comprarte tu propio dominio. Y si no, como con K, _256 en Twitter, es lo más habitual. Y si no, simplemente googlea mi nombre y me encontráis ahí. Perfecto, pues de verdad, un verdadero placer, me lo he pasado muy bien. Tenemos una filosofía de trabajo y de desarrollo y de forma de pensar en temas de software y la web bastante similar, y me gusta mucho haber tenido esta conversación tan amena contigo, Ulises. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias por haberme invitado. Un saludo y, como siempre, como digo a todos los invitados, cuando quieras, repetimos. Pues cuando me invites, aquí estaré. Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones. Habiendo hablado sobre software libre, no podía ser menos que recomendar algo open source. En este caso, voy a recomendar una organización de GitHub, Open Source Weekends. Como bien sabéis, es el meetup que organizamos en Madrid, y en esta organización tenemos muchos repositorios. Uno de ellos es EventPoints, un repositorio que permite crear una aplicación para gestionar todos los eventos que hay en Madrid de desarrollo, unificarlos en un solo lugar y no tener que andar moviéndonos entre diferentes aplicaciones, páginas web y meetups.
Así que esta vez, aparte de recomendar un recurso, creo que muy interesante, os dejo que echéis un vistazo a los otros repositorios que tenemos. Tenemos un montón de proyectos preparados que iremos subiendo ahí y además os invito a colaborar. Os invito además a hacer un fork de este repositorio de Event Points para aplicarlo a vuestra ciudad o a vuestro país, a contribuir, a hacer mejoras. Y para cerrar esta sección, hoy no puedo menos que decir lo que siempre comentamos en Open Source Weekends. Peace, Love and Open Source. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como wicodesign. Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker. Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter. Nada más. Espero volver a veros los martes como cada 2 semanas en la red. Wicodesign. Wicodesign. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.